haremos un pequeño cambio de sección con la primera parte de la entrevista con nuestro invitado especial, la maestra Claudia Hernández Castillo, directora general de NH Collection Santa Fe. ¿Qué tal, profesora? ¿Cómo están? Buenas tardes de nuevo. Gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Bueno, empezaremos. Mi pregunta es, ¿cómo fue que se interesó por el turismo y la hotelería? Bueno, pues es una carrera muy dinámica, yo creo. Es una carrera que te permite estudiar, practicar, parte de la vivencia de turistear es parte de la cultura que emana el estudio de esta carrera, ¿no? Yo no quería estudiar algo muy numérico, no quería estudiar algo que me mantuviera dentro de un lugar y creo que esta carrera yo soy administradora de empresas turísticas, es como muy dinámica porque puedes administrar una empresa y si te dedicas a la parte turística, pues hay muchos segmentos en esa industria con la que puedes trabajar, ¿no? Hoteles, restaurantes, agencias de viajes, líneas aéreas. Es como muy dinámico. De ahí es donde me interesé por estudiarla. ¿Y le llamó la atención la parte de hoteles? Sí, aunque alguna parte de mi currículum también tengo experiencia en restaurantes. Realmente hoteles y restaurantes, como es muy operativo, y siempre creo que ha sido mi perfil, como estar no mucho en el escritorio, sino en la parte operativa, eso es lo que más me llamó la atención y hasta ahorita pues soy muy feliz de lo que desempeño, ¿no? Bueno, de acuerdo a su currículum, estuvo en diferentes áreas de un hotel. ¿Cómo fue su experiencia en División Cuartos? Bueno, División Cuartos es una de las 6 divisiones importantes de un hotel, ¿no? El director general tiene 6 divisiones importantes, una de ellas es División Cuartos, y División Cuartos se encarga de todos los departamentos que tienen contacto con el huésped, exceptuando comer y beber. Y la verdad es que te da muchísimo conocimiento. Gracias a ello pude migrar en el organigrama a ser directora de hotel como hoy en día. Entonces, inicié como reservacionista, de ahí subí por el área de recepción y creo que es muy dinámica la actividad y extraño mucho a la fecha esa posición que tuve durante 7 hoteles y me enseñó mucho y yo siento que es esa y alimentos y bebidas las que mejor te permiten dominar lo que refiere al negocio que es de un hotel, ¿no? Y bueno, también estuvo en Crown Plaza, México. Tanto en este hotel como en Double Tree Resort Ixtapa se implementaron nuevos estándares, me parece. ¿Fue difícil este aspecto? Pues la ventaja de estos 2 hoteles, como muchos hoteles de marca, están muy estandarizados. Tienen manuales de estándares y es difícil porque te los tienes que aprender y tienes que trabajar muy de la mano con el manual. Lo interesante y lo dinámico de estos casos es que pues adquieres como mucha experiencia en el área de compras porque necesitas estar actualizada y buscar muchas alternativas de estándares. Háblase de amenidades, blancos, equipo de plaqué, cristalería, loza, el departamento donde estés. Entonces es un poco cansada la labor porque normalmente te dan muy poquito tiempo para cambiar, hacer la conversión, pero la ventaja es esa, que te basas en un manual de estándares y eso te va guiando cuando es una cadena de hoteles, ¿no? Y por ejemplo, ¿fue difícil como que aceptar este cambio con el equipo de trabajo con el que estaba? Sí, a veces el equipo de trabajo somos un poco renuentes a un cambio así tan radical, cuando ya estamos acostumbrados, ¿no? Si tú ya tienes muchos años trabajando una marca y un estándar y de repente te cambian todo, que incluso también te cambian muchas veces el software, es muy difícil poderte adaptar. Es exactamente como cambiar de trabajo. Llegas a otro lugar y es diferente todo, ¿no? El baño, el área de colaboradores, el tipo de habitaciones, es muy diferente todo. Sí. Entonces, a veces lo renuente es que te aprendas el nuevo estándar y el nuevo sistema y los nuevos pues parámetros que te marcan, aunque normalmente este cambio siempre es en beneficio al inmueble, ¿no? Al hotel, al edificio y a la parte propietaria del mismo. Ok. También, bueno, llegó a ser gerente de operaciones en restaurantes de Cancún.
¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo fue que llegó a ser gerente de operaciones? Bueno, yo me conduje, como lo mencionaba, por el área de hoteles, ¿no? Ahí comencé a migrar por el organigrama. Pero cuando llegué a División Cuartos ya tenía 3 hoteles que había sido División Cuartos y yo realmente mi meta siempre fue ser directora de hotel. Entonces consideré que saliéndome de ese ámbito, yéndome a la parte de alimentos y bebidas, me iba a permitir ser como más entera, completa, ¿no? Y un hotel no me iba a permitir entrar en alimentos y bebidas porque cuando te etiquetan en un área ya tienes que continuar por ese camino. Entonces me salí de la hotelería y me metí a una cadena de restaurantes. No sabía nada. Y el primer año pues tuve la fortuna que me entrenaron en todo, ¿no? Fui pluma, garrotera, mesera, hostess, toda la parte que te permite dominar un restaurante. Al siguiente año pues fui gerente de esa unidad, de ese restaurante. Y por fortuna, gracias al control de costo, que normalmente es por lo que te miden como restaurantero, pues me mandaron al corporativo que era en Cancún y ahí fui gerente de operaciones controlando 7 restaurantes en costo, en venta, en cheque promedio. Eso me enseñó mucho. Y cuando regresé a la hotelería ya tenía la parte de la operación completa. Operación y nada más la implementó. Exactamente. Ok, y ahí estuvo aproximadamente en el restaurante como 3 años. 10 años. 10 años. 10 años bastante. En la cadena, sí. ¿Y cuál fue el área que más le gustó? ¿De alimentos y bebidas? Bueno, por ejemplo, en general del área de restaurantes. Bueno, yo creo que el piso de ventas es lo más interesante, ¿no? Lo que hace el mesero, lo que hace el capitán, ahí es donde radica la venta, el cheque promedio, la popularidad de platillos, lo que te recomienda el mesero cuando estás sentado y te dice tenemos este vino, lo puede hacer el madiraje con esto. Yo creo que esa es la parte que más me gustó. La parte de la cocina no, porque no no estudié gastronomía, ni chef, ni nada de eso. De hecho, ni sé cocinar. Ajá. Entonces, me gusta mucho esta parte de la venta y de la atención al cliente. Creo que sí, el trato directo, ¿no? O sea, se le da mucho, porque hay mucha gente, personas que se ponen muy nerviosas, no saben cómo tratarlo o a veces hay diferentes tipos de clientes, entonces la paciencia es una igual de las cosas que pues debemos de tener en la parte del turismo. ¿A usted se le facilita esta? Sí, yo creo que se nace con ese perfil. A mí me gusta mucho esta parte de tener contacto con el huésped. Mientras más te elevas en el organigrama, menos contacto tienes. Sí. Pero siempre la parte del contacto con el huésped ha sido lo más interesante para mi enfoque, porque el huésped es el que paga, gracias al huésped es por el que ganas tu sueldo, sí, y es a quien hay que mantener de la mejor forma posible, ¿no? Sí, a veces es difícil, pero finalmente si sabes manejarlo, creo que lo conviertes en asiduo y eso te permite tener pues como una estabilidad en ingresos, en ocupación o en sillas rentadas en un aforo de un restaurante, ¿no? Sí, claro. También, ¿cómo aplicó los conocimientos obtenidos, justamente lo que me comentaba, en el área de alimentos y bebidas hacia la hotelería? Bueno, yo después de alimentos y bebidas de esta cadena restaurantera que les platico, yo regresé a la hotelería, pero regresé de nuevo como División Cuartos, porque como te etiquetan siempre, te perfilan y sigues en ello, ¿no? Pero tuve la fortuna en algún momento de mi carrera en ser gerente de operaciones de un hotel que se llama Royal Pedregal, que está en el sur. Ahí apenas fue cuando pude aplicar mis conocimientos de A y B, porque ahí tenía la parte operativa, que es División Cuartos, alimentos y bebidas y mantenimiento. Ahí es donde empecé realmente a aplicar lo que había aprendido en los restaurantes. Y creo que lo más fuerte que logré aprender en los restaurantes fue el control del costo. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, siempre trato de ver esta parte, ¿no? A cuánto están comprando, cuánta merma hay, a qué porcentaje de costo está trabajando el platillo. Y eso es como el ABC del resultado del área de alimentos y bebidas. Por ejemplo, un ejemplo que nos pueda dar, ¿cómo fue que aplicó esta experiencia en el área de restaurantes a División Cuartos? Pues bueno, en la parte de operación, en este hotel que te comento, pues sí era como, había que tener muy manualizado la parte de la cocina, ¿no? Okay. La entrada de mercancía, la recepción de la misma, el almacén, cómo
los PEPs y los webs. Ahí es donde tienes que empezar a mezclar muchos conocimientos de contabilidad, de administración, y todo esto pues empezó a dar resultado porque el control era mucho mejor, que el resultado no se da de la noche a la mañana, de menos unos 3 meses estás como que empezando a pulir toda esta parte, pero es justamente lo interesante que cuando logras el resultado, pues te vas dando cuenta que estás en lo correcto y vas aprendiendo, porque nunca se deja de aprender, lo que te va permitiendo ser pues como un poco más preciso, ¿no? Sí, muchísimas gracias, profesora. Hasta aquí terminamos la primera parte de la entrevista, pero continuaremos y regresaremos con el momento gastronómico con mi sobrecargo Andrea. Haremos una breve escala, que también les recuerdo que nuestro número telefónico es 3088-1670 y nuestro correo electrónico es primeraclase@anahuac.mx para que nos envíen sugerencias y comentarios acerca de nuestro programa. En un momento regresamos. Señores pasajeros de primera clase, su atención por favor. Haremos una breve escala. En un momento retomaremos nuestro vuelo. Ya volvemos.